Algo extraordinario está ocurriendo en estos momentos. En septiembre de 2025, la Tierra se ve amenazada por una racha de roces por los pelos. El asteroide 2025 Fa22 pasará rozándonos a poco más del doble de la distancia a la Luna, mientras que 2025 RJ2 se aproximará aún más, a menos de 300,000 km. Decenas de cuerpos menores se registran a distancias sublunares en una sola semana que rompe todos los récords. Al mismo tiempo, 3I/ATLAS, un extraño visitante interestelar de composición química inusual, se dirige hacia Marte por una ruta que no figura en los anales del Minor Planet Cent. Las cifras desafían toda lógica probabilística. ¿Se trata solo de una casualidad cósmica, o estamos ante un esquema que podría transformar nuestra estrategia de protección planetaria? La respuesta podría alterar el concepto de ser un mero espectador en el sistema solar. Septiembre de 2025 trae consigo una sucesión ininterrumpida de avisos. Los astrónomos del Minor Planet Center anotan el asteroide 2025 Fa22 a poco más de 2,2 veces la distancia lunar, unos 835,000 km. 3 días antes, 2025 RJ2 había rozado aún más cerca, a solo 0,78 distancias lunares o menos de 300,000 km. No son sucesos aislados. La semana del 12 al 18 de septiembre pulveriza todos los techos anteriores. Al menos 28 objetos cercanos a la Tierra cruzan dentro de la órbita lunar. Eso triplica el máximo semanal previo. La mayoría mide entre 8 y 25 metros, del tipo que podría desintegrarse en la atmósfera o estallar como en Chelyabinsk. Pero 2 de ellos, Fa22 y RJ2, son lo bastante grandes para captar la mirada mundial, con diámetros estimados de hasta 120 metros. Cada avistamiento ilumina las pantallas de los equipos de vigilancia. Pan-STARRS en Hawái, Atlas en Chile, el Leuven Observatory en el desierto de Atacama en Chile, Catalina en Arizona. Los flujos de datos llegan de telescopios automatizados, procesados por programas diseñados para detectar hasta los puntos más tenues y veloces. El ritmo no da tregua. Se marcan, siguen y registran nuevos objetos, a veces en cuestión de horas tras su hallazgo. El Leuven Observatory, apenas unos meses en plena actividad, inunda con información reciente. Su cámara de campo amplio barre el firmamento en amplios barridos, captando elementos que un año atrás habrían pasado desapercibidos. Desde el punto de vista estadístico, esto debería ser un suceso de una vez por década. Los modelos de población, ajustados por sesgos de observación, calculan las probabilidades de registrar más de 25 NEOs sublunares en una semana por debajo de 1 en 1.500, aun con avances en la detección. El pico de septiembre destaca por sí solo. Un agrupamiento que ignora la dispersión aleatoria habitual de los acercamientos asteroides. Algunos especialistas barajan resonancias orbitales o una fragmentación oculta en el cinturón de asteroides, aunque la mayoría atribuye el fenómeno al vigor de las nuevas herramientas tecnológicas. La eficacia de detección supera ahora el 90% para objetos mayores de 20 metros a una distancia lunar. Las zonas ciegas se reducen, pero persisten. Los enfoques hacia el Sol siguen siendo un talón de Aquiles, una lección grabada a fuego por la explosión aérea de Chelyabinsk 12 años atrás. En las redes sociales, las cifras avivan conjeturas. Gráficos que circulan muestran un ascenso demasiado abrupto para ser azar. Algunos lo tildan de orquestado, un tiro de advertencia, proponen otros. En los entornos científicos, el ambiente es más templado, pero igual de vigilante. Cada paso cercano se anota, se examina y se archiva, nutriendo un sistema de defensa planetaria cuya solidez depende de su hallazgo más reciente. Por un instante fugaz, la mirada global se eleva al cielo. ¿Y persiste la duda? ¿Y si uno solo de estos cuerpos hubiera apuntado un poco más cerca? Visualicen que Fa22 no hubiera fallado. Con 120 metros de ancho, aproximadamente la altura de un bloque urbano, la entrada del asteroide empezaría en lo alto de la atmósfera, un punto silencioso lanzándose a más de 18 km por segundo. Si es rocoso, como la mayoría de su calibre, comprimiría el aire frontal hasta que la presión lo destrozara en una explosión aérea brutal, similar a la de Chelyabinsk en 2013.
Pero el tamaño cuenta. La onda de choque de Chelyabinsk rompió cristales en 6 ciudades y llevó a más de 1.500 personas a centros médicos, sobre todo por cortes de vidrio y conmociones. Fa-22 portaría más de 20 veces esa potencia. Un asteroide rocoso de estas dimensiones podría detonar a 10 a 20 kilómetros de altitud, liberando una energía como la de varios megatones de TNT. La onda de choque arrasaría edificaciones en decenas de kilómetros cuadrados. Cualquiera en el epicentro del estallido tendría segundos, como mucho, para responder. Los vidrios estallarían, las paredes cederían, y el fogonazo térmico podría prender techos. La ruina no se ceñiría al sitio de impacto. Barrios periféricos sufrirían el embate con escombros voladores y estructuras derrumbadas, agravando el riesgo. Si Fa-22 fuera de hierro, el relato viraría. Los asteroides férreos son más densos y resistentes. En vez de desmenuzarse, un núcleo metálico podría atravesar la atmósfera de un tirón, golpeando el suelo casi a máxima velocidad. El saldo, un cráter de cientos de metros, una bola de fuego visible a leguas, y una columna de eyección lanzada a la estratosfera. El golpe local arruinaría infraestructuras, pero el eco ambiental podría extenderse mucho más según el lugar. Ahora, cambien el blanco al mar. Más de 2/3 de los posibles puntos de colisión son acuáticos. Aquí, la fuerza se transforma en una enorme columna de vapor y una sucesión de tsunamis se propagaría hacia el exterior. Aunque la mayor parte de la energía de las olas se disipa con rapidez en aguas profundas, las zonas costeras a unos cientos de kilómetros podrían enfrentar muros de agua de decenas de metros de altura. Puertos, urbes e islas bajas sufrirían inundaciones devastadoras con escaso tiempo para reaccionar. El incidente de Chelyabinsk reveló esa vulnerabilidad oculta, objetos que se aproximan desde la dirección del Sol, invisibles para los telescopios terrestres hasta el último instante. Sergei Karpov, cuyo vídeo de la cámara dashcam se convirtió en el símbolo de aquella mañana, todavía relata las secuelas hablando de ruidos, vidrios rotos y desorden total. Años después, colabora con equipos de respuesta a desastres, insistiendo en que las ciudades practiquen para sucesos que llegan sin previo aviso. Su advertencia es clara: la frontera entre un bólido inofensivo y una catástrofe que arrasa urbes es más fina de lo que la gente imagina. En las simulaciones realizadas tras cada paso cercano, las cifras resultan crudas. La energía del impacto, la densidad de población, la hora del día, todos son factores en una ecuación cósmica que se desarrolla sin rencor ni propósito. La única protección radica en la alerta constante, la detección precoz y los mecanismos que convierten las alertas en medidas concretas. Sin ellos, el precio se cuenta en ciudades destrozadas y existencias alteradas para siempre. Swan ofrece un espectáculo de otro tipo. Detectado el 11 de septiembre de 2025, no mediante un telescopio óptico, sino gracias a las anisotropías del viento solar captadas por el instrumento Swan de las ondas OJO, la llegada de este cometa se anunció con un repentino aumento en las emisiones de hidrógeno. El resplandor Lyman alfa, una huella ultravioleta imperceptible al ojo humano, iluminó los flujos de datos antes de que la mayoría de los observadores terrestres supieran dónde buscar. Un grupo de aficionados que escudriñaban la constelación de Virgo corroboraron las indicaciones de los satélites. Swan se intensificaba rápidamente, con su cola duplicando su extensión en una sola noche. No se trataba solo de luminosidad. La espectroscopía mostró una coma rica en volátiles, presidida por hidrógeno y salpicada de cianógeno y compuestos de carbono. La tasa de desgasificación se disparó al acercarse el cometa a su perihelio, con la producción de hidrógeno superando el vapor de agua en una proporción que sorprendió incluso a los expertos en cometas. La causa era que el núcleo helado de Swan se fragmentaba bajo el calor solar, revelando capas nuevas y liberando volátiles atrapados en una ráfaga de erupciones. Cada grieta fresca en el núcleo implicaba otra oleada de destellos de hidrógeno, perceptibles solo para aparatos sintonizados en luz ultravioleta. Los observatorios profesionales se apresuraron a reservar sesiones de seguimiento. El observatorio Rubin, aún ajustando su ritmo de muestreo, destinó tiempo de urgencia para monitorear la coma en evolución. Mientras tanto, los científicos ciudadanos seguían aportando datos al sistema, cronometrando las erupciones, delineando la forma de la cola y señalando variaciones abruptas en el brillo.
Sus notificaciones guiaban los espectrógrafos de alta resolución para capturar pormenores efímeros, chorros de material curvándose desde el centro, leves alteraciones en la composición química y las señales de tensión estructural que suelen anteceder una desintegración. A medida que avanzaba septiembre, el peligro de fragmentación se cernía cada vez más. Modelos recientes indicaban que el núcleo de Swan, ya surcado por fisuras, podría no resistir su paso más próximo al Sol. Si se rompía, la nube de escombros resultante generaría un espectáculo impresionante, observable tanto desde la Tierra como desde el espacio. Para los equipos de defensa planetaria, el imprevisible conducta de Swan actuaba como un recordatorio: no todas las amenazas avanzan por trayectorias mudas y predecibles. A veces, la señal llega como una explosión repentina de hidrógeno, y la primera barrera de vigilancia es una red mundial de aficionados con sus telescopios y ojos fijos en el firmamento. El 13 de abril de 2029 ya está marcado en rojo en todos los calendarios de defensa planetaria. Ese día, Apophis pasará a solo 32,000 km de la superficie terrestre, más cerca que muchos satélites de comunicaciones, y detectable a simple vista mientras cruza el cielo. Durante años, Apophis alimentó titulares apocalípticos, calificado como un destructor de planetas y detectado por primera vez en 2004. Sin embargo, con el tiempo, el riesgo de colisión se ha desvanecido, dando paso a una oportunidad científica excepcional. Un ensayo en vivo para la defensa planetaria, con el planeta entero observando y los instrumentos preparados. El acercamiento va más allá de un mero show. La gravedad terrestre se extenderá para jalar a Apophis, generando mareas no de agua, sino de roca y polvo. Los expertos anticipan modificaciones reales, deslizamientos superficiales, regolito desprendido, quizás hasta un rediseño del contorno del asteroide. Estos efectos de marea jamás se han cuantificado de cerca en un objeto de este calibre. Representa un experimento natural imposible de recrear en cualquier laboratorio. Para registrarlo, la NASA ha enviado OSIRIS-APEX, una nave espacial encargada de encontrarse con Apophis poco después del sobrevuelo. Su objetivo: documentar cada marca, cada roca reubicada, cada indicio del tirón invisible de la Tierra. Las imágenes antes y después desvelarán cómo los asteroides reaccionan a encuentros cercanos y cómo leves impulsos gravitatorios pueden alterar la ruta de un pedazo errante de roca. Para Andrea Riley, ingeniera de sistemas en el equipo HERO, el evento reviste un significado personal. En una entrada de diario de 2022, Isaac recuerda la inquietud que sentía de adolescente al ver cómo Apophis acaparaba las noticias. Aquel temor, atenuado por el atractivo de la tecnología emergente, ahora impulsa su labor. Apophis va más allá de un mero desafío para investigadores y naves espaciales. Representa un ensayo general para la capacidad humana de detectar, simular, y en caso necesario, desviar un peligro auténtico. Cada cómputo, cada medición, cada instrucción programada para OSIRIS-APEX o radares terrestres supone un avance hacia un mañana en el que los encuentros cercanos se aborden con serenidad experta, no con alarma. Mientras Apophis surca el firmamento, el planeta tiene la oportunidad de presenciar la defensa planetaria en marcha, transformando un titular plagado de pavor en un relato de preparación y hallazgos. El objeto 3I/Atlas, clasificado como C/2025N1, destaca en el primer análisis espectral. El 1 de julio, las estrellas Pan-STARRS detectaron su trayectoria hiperbólica, pero fue la huella química la que obligó a los expertos a competir por tiempo en los telescopios más potentes del mundo. Datos iniciales del disparador VTX, obtenidos cuando el cometa atravesaba unos 4,4 unidades astronómicas, mostraron una coma regida no por vapor de agua, sino por dióxido de carbono. El JWST validó las cifras en agosto. La producción de dióxido de carbono alcanzaba los 129 kilogramos por segundo, mientras que el agua solo llegaba a 6,6. Eso implica una proporción cercana a 20:1. Algo sin precedentes en un cometa tan luminoso y dinámico. En contraste, la mayoría de los cometas del sistema solar invierten esa relación, con el desgasificado de agua superando con creces al dióxido de carbono. Aquí, las normas habituales se invierten. Las rarezas no se limitan a los volátiles. Espectros de alta resolución del instrumento ultravioleta del VT, recogidos durante varias noches de julio y agosto,
captaron una intensa señal de níquel atómico, con 4,6 gramos por segundo emanando de la coma a partir del 21 de agosto. Sin embargo, el hierro, que suele acompañar al níquel en la química cometaria, brillaba por su ausencia, por debajo del umbral de detección. Este esquema de níquel sin hierro es infrecuente incluso entre visitantes interestelares. En cometas del sistema solar, níquel e hierro suelen manifestarse juntos, liberados por idénticos mecanismos de calentamiento. Las hipótesis van desde una química de formación peculiar hasta la eliminación selectiva del hierro tras miles de millones de años vagando entre estrellas. Algunos aluden a la descomposición de orgánicos ricos en níquel. Otros, al deterioro por rayos cósmicos que arrastra compuestos de hierro más volátiles. Ningún modelo explica por completo los datos, pero la controversia arde con vigor. Mediados de agosto depararon otra revelación. El orbitador Mars Reconnaissance, explorando longitudes de onda ultravioleta, registró un estallido repentino. Un brote que duplicó el brillo del cometa en menos de 36 horas. Fotometría desde Tierra reveló la cola fragmentándose en varios componentes, con polvo fluyendo en direcciones distintas. Estos estallidos intermitentes no encajan con los chorros impulsados por agua típicos. Más bien, sugieren bolsas de dióxido de carbono u otros volátiles irrumpiendo al filtrarse la luz solar por grietas recientes. Estudios de rotación complican aún más el enigma. El análisis de curvas de luz apunta a un núcleo lento, tal vez tambaleante, girando en un eje que varía con el tiempo. El periodo supera las 22 horas, con solo leves variaciones en luminosidad. Pruebas de una forma casi esferoidal o una rotación compleja no principal. Esto complica las previsiones de estallidos y evolución de la cola. Cada conjunto de datos fresco suma una capa más de misterio. Y con el perihelio programado para el 29 de octubre, los espectroscopistas globales compiten por capturar cada matiz antes de que el cometa se pierda tras el Sol. Por el momento, 3I/Atlas sigue siendo un disidente químico, un emisario de giros pausados proveniente de un rincón más gélido y sombrío de la galaxia.